Bienvenidos a esta demostración donde vas a aprender cómo hacer el escalamiento por la mediana y el rango intercuartil, conocido como el escalamiento robusto, utilizando scikit-learn. En esta técnica, el valor de la mediana es removido de cada una de las observaciones y este resultado es normalizado por el rango intercuartil, que es la diferencia entre el cuantil 75avo y el cuantil 25avo. En esta demostración vamos a utilizar los datos del Boston House Price y vamos a utilizar el Robust Scaler de scikit-learn. Cargamos nuestros datos y los vamos a dividir en el set de entrenamiento y en el set de prueba, ya que vamos a utilizar el set de entrenamiento para aprender cuál es el valor de la mediana y el rango intercuartil. Procedemos ahora a inicializar el Robust Scaler de scikit-learn con los parámetros por defecto que fijan el rango intercuantil como la diferencia entre el cuantil 25avo y 75avo. Entrenamos el escalador con el set de entrenamiento y procedemos a transformar nuestro set de entrenamiento y el set de prueba. Aquí vemos que el escalador guarda los valores de la mediana y el rango intercuartil que fueron aprendidas durante el entrenamiento. Tenemos la mediana en este atributo center y tenemos el rango intercuartil en este atributo scale. Acá transformamos los arreglos NumPy en DataFrames. Y aquí vemos cuál es el valor de la mediana para cada una de las variables en nuestro set de entrenamiento original. Podemos comparar ahora con la mediana de nuestro set de entrenamiento escalado y nos damos cuenta que el valor de la mediana es ahora 0. Y aquí comparamos el efecto que tiene este tipo de escalamiento en la distribución de las variables antes y después de la normalización. Esto es todo por este Jupyter Notebook. Nos vemos en el siguiente. Gracias.